Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio al culto matutino del día de hoy. Dispongamos nuestro espíritu, mente, alma y cuerpo a la presencia del Señor y escuchemos el preludio y posteriormente demos lectura al Salmo 84 del 1 al 8. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne canta al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, los cambios en fuente. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Señor Jesús, en este día te ofrecemos nuestra vida entera, que reme el amor fraterno entre todos los que formamos comunión contigo. Aleja de nosotros, Señor, todo lo que hiere, todo lo que divida y todo lo que perjudique a la caridad. Asimismo, Señor nuestro Dios poderoso y misericordioso, que pese a toda nuestra rebeldía y desobediencia, nos concedas a través de tu Hijo Jesucristo, Rey, Señor nuestro, el perdón de nuestros pecados. Mediante la confesión de estos, gracias te damos por la vida de tu Hijo Jesús, que está sentada a tu diestra, que vive y reina por la eternidad. Amén. Ahora vamos a alabar al Todo Misericordioso, entonando el himno 89, tal como soy de pecador. Hermanos, unámonos en oración de intercesión.
Padre Celestial, lo primero que quiero hacer es declarar que tú eres Dios omnisciente, que sabes, conoces las necesidades que hay en tu pueblo. Y aún así, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti para interceder por esta tu casa de oración, Génesis, por nuestros pastores Marcos y Ruth, y por cada uno de los congregantes que estamos unidos en esta oración, aún por los que por diversas circunstancias no lo están. Gracias, Señor Dios, porque sabemos que tú concedes las peticiones de nuestro corazón, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Amén. Démonos la bienvenida en este momento de comunión con Dios y entonemos el himno 426. Bienvenido. Ahora escuchemos lo que en esta mañana nos va a hablar nuestro Padre Eterno. Abramos la Biblia en el Antiguo Testamento en Proverbios y leamos todo el capítulo 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas de juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad, todo buen camino cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. La discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, que la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás
las veredas de los justos, porque los rectos habitan la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los predicadores serán de ella desarraigados. Ahora vamos al Nuevo Testamento y abramos nuestra Biblia en Romanos 6 y leamos de los versículos del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andaremos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos nuestros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo que obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados hermanos, los invito a que ahora alabemos a nuestro Señor con las alabanzas Mi Cristo y libre yo soy libre. No hay nadie como tú.
damos la bienvenida a nuestro pastor Marcos, quien va a exponer la palabra. ¿Qué hago con esta libertad? Hermanos, vamos a orar para que el Señor nos dé la dirección por medio de su Espíritu Santo y así podamos escuchar lo que Él quiere decirnos en este día. Oremos. Padre, gracias te damos por la bendición que nos da, Señor, de estar nuevamente reunidos y dispuestos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas con nosotros, que nos guardes de toda distracción, que podamos tomar todo esto, Señor, como un tesoro y que podamos, Señor, tenerlo con un valor, Señor, que lo podamos practicar, que lo podamos entender y también, Señor, enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, Padre. Háblanos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, Señor, que estamos dispuestos a escuchar. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en estos momentos. En nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios. En esta ocasión, pues vamos a estar meditando en Romanos 6, del 1 al 14, y también vamos a estar mencionando un poco Proverbios 2. Proverbios 2 nos ha dicho en muchas ocasiones a cada uno de nosotros, y hemos tenido el placer, el gusto de leerlo, que hay una sabiduría que cada uno de nosotros debemos tener, debemos apreciar. Y habíamos dicho en meditaciones pasadas que esta sabiduría y también la imprudencia o la insensatez se representan como dos mujeres que están hablándole a los jóvenes y que constantemente les están llamando y les están diciendo, ven, escucha esto, ¿no? Y entonces la insensatez siempre va a estar diciendo, haz lo que bien te parezca, disfruta tu vida, haz con tu vida lo que quieras, tú eres libre, es tu vida, es tu cuerpo. Tú decides qué es lo que vas a hacer, cuánto tiempo, y nadie puede criticarte. Es más, ven conmigo y vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar aquí donde nos ven aquellos que nos juzgan, donde las personas están diciendo que nosotros somos libertinos, sino yo te invito a que vengas y disfrutes de tu juventud. Ven, conoce tu cuerpo, conoce todas las posibilidades que tú puedes hacer. Y eso es lo que esta insensatez está invitando a cada uno de los jóvenes. Y entonces también encontramos otra mujer aquí que vamos a conocerla como la sabiduría. Y ella está diciendo constantemente esto: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y esto pareciera ser que ya lo sabemos, pareciera ser que la sabiduría nos está repitiendo algo que nosotros ya tenemos presente. Obedece a Dios, haz lo que Dios quiere y entonces entenderás. Pero realmente es algo muchísimo más profundo, porque dice entonces entenderás el temor de Jehová. Y cuando nosotros entendemos el temor de Jehová es porque le hemos conocido, porque hemos desarrollado una comunión con Él, de manera que sabemos que el Señor es digno de todo respeto, que el Señor es digno de alabanza y de gloria. Pero también dice, y hallarás el conocimiento de Dios. En este mismo versículo está diciendo, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Estos dos van ligados. También algo muy interesante que dice es que si la guardares como la plata, o si como buscas la plata la buscaras, y la escudriñares como a tesoros. Y esto es lo que quiero que quede en la mente de cada uno de nosotros. Si la buscáramos como la plata, como el oro,
Si lo escudriñáramos, si lo disfrutáramos, si lo escondiéramos como a un tesoro, viene lo que les venía diciendo. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y viene diciendo muchas otras cosas. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Y sigue diciendo, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Y entonces empieza a hablar de todos aquellos hombres que abrazan o van en esas ideas de la insensatez. Pero como les decía, hermanos, quiero que en este momento quede bien presente en esta meditación esto que está mencionando Proverbios. Si guardares esto como un tesoro, si lo buscaras como el oro, como la plata, como algo que tiene muchísimo valor, entonces entenderás el temor de Dios. Entonces Dios será alguien que tú conozcas, que tú disfrutes, que tú puedas escuchar y que puedas hablarle. Muy bien, entonces, esto a manera de introducción a lo que vamos a estar meditando el día de hoy. El tema que les había mencionado es ¿qué hago con esta libertad? Muy bien. Anteriormente ya hemos hablado de lo que es una vida sin libertad, cuál era el contexto y cómo es que a pesar de que nosotros podríamos tener todo, eso no garantiza que tengamos libertad, ¿no? Y lo veíamos a través de la vida de Sansón. Pero también veíamos cómo a través de la sangre de Cristo Jesús nosotros podemos ser transformados. Porque antes la sangre de todos aquellos animales que se sacrificaban no era suficiente para transformar nuestra vida. Incluso mencionábamos que aunque toda la creación fue destruida y fue recreada, aún así el hombre no cambió su manera de pensar, su manera de proceder, porque la evaluación del Señor es que el hombre está constantemente yendo tras el pecado. Y entonces a través de la sangre de Cristo Jesús es el único medio por el cual el hombre puede realmente tener una vida nueva. Puede ser transformado, puede ser limpiado no solamente por fuera o exteriormente, sino que lo hace desde lo profundo, toda su integridad. Pero también habíamos visto, hermanos, que cómo es que muchos de nosotros, aún así, aún sabiendo esto, vivíamos o incluso llegamos a vivir en lo que vivimos anteriormente, en los errores o pecados que practicamos anteriormente, y eso trae una culpa enorme a nosotros. Y analizábamos que ya en esta libertad también el Señor nos ha librado por medio del arrepentimiento y por medio también de que el Señor lava nuestras vidas totalmente en la cruz con su sangre preciosa. Ya teniendo esto en cuenta, hermanos, teniendo todos estos testimonios en cuenta, dice Romanos 6 del 1 al 14, ¿qué haremos? ¿Qué haremos de ahora en adelante? Ya tenemos una libertad y vamos nuevamente a recordar lo que les mencionaba de Proverbios. Si ya tengo esta libertad, bien puedo tomarlo de dos interpretaciones muy diferentes. Una, decir, bueno, tengo libertad, entonces la insensatez me diría, oye, pues si ya eres libre, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Disfruta. Ya eres libre, Dios ya te ha hecho libre, entonces puedes pecar, puedes hacer esto, puedes hacer el otro, ¿no? O del otro lado está la sabiduría diciendo, no debes caer en eso, no debes hacer eso, porque entonces tu vida irá, en vez de crecimiento, estará totalmente en el suelo, estará destruida, y entonces el Señor y tú se verán opacados por una gran nube negra, que será la división de este pecado que sigue uno practicando, que sigue uno abrazando, que no quiere dejar. Bueno, Pablo entonces responde, ¿qué pues
diremos? ¿Qué haremos ahora? ¿Seguiremos practicando el pecado para que la gracia abunde? Y en esta ocasión pareciera que Pablo está platicando con una persona o con algunas personas. Y estas personas, si vemos en versículos anteriores al 6, lo que él está diciendo es básicamente que donde hubo mucho pecado, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y entonces pareciera que Pablo está explicándoles a estas personas en una conversación, y estas personas le dicen: ok, entiendo tu punto, entiendo lo que me quieres decir, ya he comprendido. Lo que tú estás diciendo es que donde hay pecado, hay gracia en abundancia. Por lo tanto, lo que yo debo hacer es estar pecando para que Dios tenga más misericordia de mí. Muy bien. Y es donde Pablo nuevamente va a explicar y decir: no, eso no es lo que quiero decir. Y entonces esto va a explicarlo en un contexto donde los receptores iban a entender bien el mensaje que Pablo quiere dar. ¿Por qué? Porque es algo que ellos viven, que ellos practican constantemente, ciertamente no en la iglesia, pero sí dentro de su contexto, dentro de las prácticas religiosas, sí es algo que ellos conocen. Y esto que conocen, ¿qué es? El bautismo. En este tiempo, las personas podían unirse a una divinidad para ser librados de toda esa culpa, para ser librados de toda esa carga de problemas que tienen y para que les fuera mejor. Esas son las creencias que tenían en esos tiempos. Pero para eso tenían que unirse a una divinidad. Y en esa divinidad, pues no podían ser aceptos si no morían antes, ¿no? Y para esto tenían que ser todo un ritual. Algunos era por medio de que los enterraban completamente y los volvían a desenterrar. Ese era como su ritual de iniciación. Algunos otros era a través de distintos símbolos que ellos hacían. El punto es que consideraban tan verdadero que las personas eran nuevas, que eran otras personas, que incluso ellos, como ya habían sido bautizados, ya habían sido iniciados en todos estos rituales, ellos ya eran nuevas personas. Se supone que las personas que habían enterrado primero, ellas ya murieron, ya quedaron ahí. Y ahora nace una nueva persona. Y tan era así que en algunas ocasiones se tenía el permiso o se decía: es permitido que esta persona que es totalmente nueva pueda casarse con la que antes era su mamá o su hermana. ¿Por qué? Porque es una persona totalmente nueva. O sea que en ese contexto, dentro de las religiones que había, el morir, ese símbolo de morir y resucitar una nueva persona, era algo que ellos estaban muy familiarizados, que sí entendían a qué se refería. Y por eso es que el apóstol Pablo en este momento lo que está diciendo es eso precisamente, que lo van a entender bien, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios ha hecho, que es verdad, que es realmente algo que es efectivo. Y eso pues es lo que venimos enseñando también, o lo que venimos hablando anteriormente. Cómo es que a través del sacrificio de Cristo Jesús nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él. Es lo que Pablo quiere decir a sus receptores. Por lo tanto, en esta plática que estas personas que les estaba mencionando, una plática imaginaria, donde estas personas están escuchando esto pero lo entienden de una forma incorrecta, Pablo entonces hablará y dirá: ustedes deben entender esto claramente. Cuando nosotros fuimos bautizados juntamente con Cristo, morimos juntamente con Cristo. Y es decir, que fuimos o participamos juntamente de la muerte de Cristo Jesús. Y ahora resucitamos. Y como ya resucitamos, ya no somos las personas que habían muerto anteriormente, sino que ahora somos nuevas personas. Por lo tanto, el pecado
ya no tiene autoridad sobre nosotros. El pecado ya no nos hace esclavos. Y eso es algo que ellos estaban entendiendo muy bien, por lo mismo que les he explicado, que en ese contexto estaban muy familiarizados con estas prácticas. Entonces, digamos que en esta charla imaginaria que Pablo está teniendo, enseñándoles eso, ellos ya llegan a comprender, ok, entonces no se trata de que yo siga pecando, sino que se trata de que ahora soy una nueva persona. Y que esta nueva persona que antes estaba esclavizada por el pecado, ahora es libre. Y libre para que pueda adorar, para que pueda participar juntamente de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y más adelante Pablo también va a concluir diciendo, si se trata de la esclavitud, yo quiero ser esclavo de Cristo Jesús. Yo quiero servir a Cristo Jesús todos los días de mi vida. Entonces, ya no somos presos del pecado, ya no somos esclavos del pecado. Y esto yo creo que ha quedado bastante claro en todo este caminar que hemos tenido ustedes y yo, hermanos, a través de la palabra. Muy bien, entonces hasta aquí podríamos decir, bueno, entonces Dios, por medio de Cristo Jesús, me ha hecho libre, me ha dado este lugar que no merecía, me ha dado la oportunidad de nuevamente iniciar una vida conforme a su voluntad y los ojos puestos en su reino. Pero hay un peligro, y ese peligro es decir, bueno, entonces yo tengo una licencia para pecar, yo tengo un permiso, porque si lo hago, entonces Dios me va a perdonar. ¿De qué se trata entonces ser creyente? ¿De qué se trata que cada uno de nosotros estemos asistiendo a la iglesia, escuchando constantemente esto, si al final y al cabo, pues el Señor nos va a perdonar? Bueno, vamos a entenderlo. La pregunta entonces sería, ¿cómo agradar a Dios? Porque el hombre no puede hallar su sentido, no puede hallar la verdad, no puede ser totalmente pleno si no alaba a Dios, si no agrada a Dios y no vive constantemente en la presencia de Él. Y vamos nuevamente a los estudios que hemos tenido de Génesis. ¿Quién es el origen de Noé? El Señor, porque el Señor lo hizo, el Señor lo creó. Dios mismo con sus manos recreó también la creación y Él puso ese orden para que Noé, juntamente con todas las naciones que vendrían después de él, vivieran en estos lugares con la mejor, con el mejor clima, con todo lo que se necesitaba, y además también les da esperanza, y eso es lo que vamos a ver más en la tarde, esa esperanza que viene por medio de una familia. Muy bien, entonces, la pregunta era, ¿cómo agradar a Dios? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata que yo esté participando en una iglesia? De agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es mi origen, porque yo necesito a Dios, porque sin el Señor realmente yo no existiera, yo no tendría nada. Por ese simple hecho que pareciera pequeño, que pareciera secundario para muchos, es que yo debo encontrar mi origen, mi valor, todo lo que soy solamente en Dios. Por lo tanto, si eso es el sentido de ser creyente, si Él ya me ha hecho libre por medio del sacrificio de Cristo Jesús en este bautismo y resurrección en Cristo Jesús, y ahora ya no soy esclavo del pecado, sino que ahora yo soy siervo del Señor, ¿cuál es mi actitud? Mi actitud entonces es de agradecimiento. Y entonces llegamos a esta pregunta que les he mencionado, ¿cómo puedo agradar a Dios? Porque en esto se va a estar basando todo lo que planteamos anteriormente. ¿Qué hago con esta libertad? El tema del día de hoy. ¿Qué hago con esta libertad? Y la respuesta entonces a esto es, el hombre debe buscar siempre vivir en el reino de Dios y que el reino de Dios sea una realidad en su vida.
¿Qué hago con esta libertad? ¿Cómo agrado a Dios? La respuesta entonces es que el hombre debe buscar constantemente el reino de Dios y que este reino sea una realidad en su vida. Ya sea en el entorno donde vive, ya sea como debe vivir, todo totalmente debe ser para gloria de Dios. El hombre debe vivir ante la presencia del trono de Dios, Coram Deo. El hombre debe vivir ante la presencia del trono de Dios. Vamos a entender esto entonces con algunos ejemplos. Si yo ya tengo esta libertad, lo que voy a hacer con ella es vivir en gratitud, es vivir tratando de agradar a Dios, es vivir coram Deo en la presencia de Dios. Eso es lo que significa coram Deo. El hombre debe vivir ante la presencia del trono de Dios. Pero sucede, hermanos, que no siempre tenemos esa conciencia. No sé si ustedes lo han vivido o lo han sentido. Que sí entendemos que debemos vivir ante la presencia de Dios, que todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios, para glorificarle a Él. Pero eso lo podemos tener en conciencia en un tiempo, ¿no? Pero después se nos olvida. Después ya nos encontramos en otras actividades que no siempre honran a Dios. Y ahí nos sentimos defraudados, incluso con nosotros mismos. Decimos, pues qué difícil es esto. Vamos a entender entonces qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, no me dejarán mentir, ha pasado por clases de área de trabajo, por clases de manejo, por clases de algún instrumento, por clases de la iglesia, ¿no? Han tenido cursos. Y entonces en todo este caminar, ustedes han tenido pues varios conflictos, ¿no? Y voy a explicarles en mi experiencia cuando aprendí a manejar. Cuando aprendí a manejar, hermanos, las primeras lecciones que yo tuve fue con mi papá, ¿no? Entonces mi papá me enseñaba, pero la verdad yo me ponía muy nervioso porque pues él estaba a mi lado y cualquier error pues me iba a regañar, ¿no? O tenía también el peligro de chocar a alguien, ¿no? Etcétera. Iba yo muy nervioso y prendía el carro y se jaloneaba y se apagaba. Entonces, pues me desanimé y dije, ya no quiero realmente aprender a manejar. O sea, algo que desde chiquito había deseado, ¿no? Todavía mis pies no alcanzaban a los pedales y yo ya quería manejar y le decía a mi papá que me enseñara. Bueno, pero después de que vi que lo intentaba y no me salía, yo dije, no, mejor ya no. Lo dejé durante algún tiempo, pero después otra vez me dio ese entusiasmo de volver a aprender a manejar y le dije nuevamente a mi papá que me enseñara. Y entonces ya lo iba logrando, logrando manejar el carro de mi papá. Y sucede en una ocasión, que no sé por qué lo pensé, que dándole vuelta primero y enderezándolo y otra vez darle vuelta, el carro solito iba a dar las vueltas, ¿no? Entonces, pues apagado el carro, di la vuelta para acá, me imaginé la calle cómo estaba, di la vuelta para allá y dije, bueno, ahorita que prenda el carro solito va a dar las vueltas. Bueno, oh sorpresa, tenía que sacar el carro de reversa y le pegué al poste. Doblé la cajuela del carro y mi papá me dijo, no, ya no vuelves a agarrar el carro. Y yo pues también, obviamente no me quedaron ganas porque se sintió muy feo, ¿no? El poste casi se cae. Entonces nuevamente me desanimé y dije, ya no quiero saber nada de carros. Muy bien, pero después de un tiempo, nuevamente dije, quiero aprender, ¿no? Y volví nuevamente a agarrar un carro y sucedió otra vez. Realmente, yo creo que no calculaba bien, o me faltaba mucha experiencia, pero quise doblar en una curva, pero doblé antes, entonces me quedé ahí atorado con un poste. Se dobló todo el lado izquierdo y entonces nuevamente me desanimé
Y ahí sí lo dejé más o menos como por 2 o 3 años. Yo dije, ya no vuelvo a agarrar el carro, ya estoy harto de que cada rato esté chocando, de sentir esa presión, no me gusta, ¿no? Pero bueno, después de eso dije, tengo que hacerlo, tengo que vencer este miedo. Yo ya no puedo, ¿no? Y sucede que pues un día no estaba mi papá y tenía una camionetita ya viejita. Y dije, pues en esta camionetita me voy a enseñar. Y la agarré yo solo y ahí iba poco a poco. Y bueno, con la práctica que ya tenía anteriormente, con lo que mi papá ya me había enseñado, bueno, pude ya manejar. Ya después de un tiempo mi papá me vio porque él no sabía que estaba agarrando la camioneta para practicar. Y bueno, él en lugar de enojarse le dio risa y ya dejó que agarrara el carro. ¿Qué quiero decir con toda esta historia? Quiero decir que en muchas ocasiones nosotros como creyentes nos encontramos en estas mismas trabas. Porque vamos bien, ¿no? Leemos la Biblia, nos encontramos muy gozosos, vamos a la iglesia, diezmamos, etc. Pero sucede que llega un momento en el que no entiendo algo se me dificulta, ya sea se va el deseo por leer la Biblia, se va el gozo, vienen problemas y entonces topo en algo, ¿no? Y entonces digo, ya no más. Y me desanimo totalmente de la iglesia, me desanimo de darle la gloria al Señor, ya no quiero ir, etc. Pero, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Nos vamos a quedar y ya no vamos a saber nada de la iglesia? No, sino que el sentido es que el Señor quiere que nos estemos esforzando, que día con día estemos superando esas dificultades. Y entonces podemos volver a la iglesia y nuevamente trabajar para la gloria del Señor, pero vienen ahora las decepciones. Vienen ahora los problemas con los hermanos y entonces nuevamente paramos y decimos, híjole, es que así no. Y nuevamente nos desanimamos. Y nos volvemos a parar y entonces seguimos alabando a Dios, pero hay otra cosa, hay otra dificultad, como la pérdida de algún trabajo, de algún familiar, algunas circunstancias difíciles y entonces decimos, ahora sí ya no. ¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿Cómo es que lo debemos entender? Vamos a escuchar bien lo que dice estas citas que les voy a estar mencionando. Mateo 13:44. Anteriormente les había dicho que el reino debe ser una realidad de nosotros, que debemos buscarlo. Ese es el sentido, ¿no? De cada uno de nosotros. Es lo que debemos estar practicando. Debemos estar deseando que el reino de Dios sea una realidad en nuestra vida. Y entonces, ¿cómo debemos entender el reino? ¿Qué es el reino? Y vamos a entenderlo, si quieren buscar Mateo 13:44, que dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Y vemos este esfuerzo, vemos darlo todo. Si nosotros queremos que el reino del Señor se aplique a nuestra vida, debemos entenderlo en base a esto, que hemos encontrado algo hermoso y que ciertamente hay dificultades, que ciertamente hay topes, que ciertamente hay cosas que no voy a entender, pero ciertamente voy a vender todo porque no quiero simplemente decir, bueno, sí es bonito y ya, ¿no? Sino que quiero tenerlo, quiero apropiarlo, quiero que sea una realidad, quiero que sea mío. Y por eso es que el Señor dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido que un hombre encuentra en su terreno y entonces va y vende todo, deja todo. ¿Para qué? Para que este terreno sea de él, para que ese tesoro sea de él. Y también lo compara con una perla, ¿no? Esta perla fina que tiene gran valor y por lo tanto él fue y vendió y dejó todo lo que tenía y entonces quiso esta perla y la amó. Esto suena muy coherente con lo que está diciendo Proverbios. Cuando tú busques la sabiduría
como al oro, como a la plata, cuando lo atesores. Y es lo mismo que está diciendo aquí con respecto al reino. ¿Cómo es el reino? De acuerdo también a lo que está diciendo Lucas 15 del 7 al 10. Vamos a entenderlo de esta manera. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, ya encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así mismo se alegra Dios con sus ángeles por un pecador que se arrepiente. El reino de Dios también puede ser entendido como esta mujer, que ha perdido una moneda y que por eso es capaz de incluso poner de cabeza a la casa. ¿Para qué? Para que encuentre su moneda. Y cuando encuentra esta moneda, esta mujer se siente gozosa, se siente alegre. Y esto habla, hermanos, de que cada uno de nosotros debemos poner en práctica que esto que tenemos aquí, que se llama la palabra de Dios, la revelación del Señor, todo lo que Él ha hecho por nosotros, es ese gran tesoro, es esa moneda. Y aquí viene todo lo que el reino del Señor es. Entonces, ¿de qué manera podemos utilizar esta libertad que el Señor nos ha dado de una manera óptima, de una manera correcta? Solamente cuando ponemos todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño para que esto realmente sea un tesoro en nuestras vidas. ¿Qué hago entonces con esta libertad? Doy gloria al Señor. ¿Ciertamente será difícil? Sí. ¿Habrá cuestiones en las cuales tendré que superar, tendré que hacer algo más para que esto se aplique a mi vida? Sí, será difícil. Sin embargo, el Señor quiere eso de cada uno de nosotros, que vivamos constantemente buscando el reino y que seamos capaces de dejar todo con tal de que ese reino sea una realidad en nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, yo creo que Proverbios, yo creo que también el pasaje de Romanos que nos habla de esta libertad y estos pasajes que hemos tomado en cuenta acerca del reino nos hablan de que como creyentes debemos estar esforzándonos en el poder del Señor y debemos tomar realmente la armadura del Señor y seguir adelante, porque Él a eso nos ha llamado. Queridos hermanos, en este mes de la libertad, en este mes que hemos hablado de estos temas, espero que cada uno de nosotros también podamos caer en cuenta de que si tenemos esta libertad no es por nosotros, sino es porque el Señor nos las ha dado. Y entonces esta libertad debe ser usada para darle gloria al Señor. No es un libertinaje, no es una licencia para pecar, no es una licencia que dice donde hay más pecado, abunda la gracia. No, sino que esta libertad es para agradar a Dios en respuesta, en gratitud a Él por lo que Él ha hecho. Por lo tanto, esto realmente es un tesoro. Y ese tesoro hay que cuidarlo, hay que escudriñarlo. Dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. En gratitud a este alimento espiritual entonemos el himno 370, Tentado no cedas. Luchando triunfar, valor
Hermanos, sabemos que de otra forma que tenemos para alabar y agradar a nuestro Dios es mediante las ofrendas. Preparemos nuestras ofrendas y abramos nuestra Biblia en Proverbios 3, del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonemos el himno 446. Dale tu ofrenda al Señor. Señor Dios, gracias te damos por estas ofrendas que se levantaron en este día. Recíbelas y que sean usadas en el misterio que tú indiques. Amén. Hermanos, vamos a terminar estos momentos de adoración a nuestro Dios con la oración final. Oremos. Padre, en esta hora te agradecemos por la bendición que nos das a cada uno de nosotros, Señor, de poder participar de estos cultos. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de que no estamos juntos, esto no para, sino que seguimos disfrutando, seguimos viéndonos, Señor, y eso es gracias a tu bendición. En esta hora, Padre, te pido que cada uno de nosotros seamos conscientes día con día, Señor, de la libertad que tú nos das, y que a través de esa libertad nosotros podamos perseverar, Señor, que nosotros nos esforcemos día con día, de manera, Padre, que no nos quedemos truncados, que no nos quedemos estancados solamente en un nivel, sino que avancemos día con día, Padre, ya que de esto se trata. Y te pedimos, Padre, que tú nos des la fuerza, que tú nos des la paciencia, Señor, para que esta libertad que tú nos has dado pueda también dar fruto con nuevas vidas, con paciencia, transformadas, Señor, y moldeadas de acuerdo a tu carácter, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hemos llegado al final del servicio de esta mañana, pero antes me gustaría informarles los avisos que tenemos para esta semana. Los invitamos a la clase de jurisprudencia eclesiástica que se lleva a cabo los lunes a las 7 de la noche. También los miércoles a la misma hora, 7 de la noche, tenemos reunión de oración. Y les recuerdo que el próximo domingo se encontrará abierta la iglesia de 10 de la mañana a 1 de la tarde para recibir nuestras ofrendas, y también los que gusten, los invitamos a traer su despensa. Gracias, hermanos. Dios los bendice.